Buenas tardes, mi nombre es Susana Lira, estudiante de auditoría de la Universidad Andrés Bello. Junto a mi compañero Alex Muñoz y Nigel Kirby, realizaremos una rápida mirada a la reforma tributaria en Chile y la estructura societaria de Ripley Chile S.A. Nuestra nación se rige desde el año 1974 por el Código Tributario, el cual fue modificado el año 2001 por las normas para combatir la evasión tributaria. El año 2014 se promulgó la reforma tributaria que se implementó gradualmente hasta el año 2017. Esta reforma incorporó modificaciones al impuesto a la renta, incentivo a la inversión y al ahorro, impuestos en relación al medio ambiente, nuevos mecanismos para disminuir la evasión y elusión, entre otros, quedando establecidos 4 regímenes tributarios. Renta presunta, considerando una base imponible presunta, tal como su nombre lo indica, los retiros eran considerados atribuidos y los socios tenían derecho al 100% del crédito por impuestos de primera categoría. Régimen 14 TER, los cuales podían llevar contabilidad simplificada, base imponible por diferencia entre ingresos menos egresos, y se consideraba retiros atribuidos con el crédito del 100%. Renta atribuida. Obligados a llevar contabilidad completa, calcular renta líquida imponible, con beneficio para los socios del 50% por reinversión y retiros atribuidos con 100% del crédito. Régimen semi-integrado. Obligados a llevar contabilidad completa, calcular renta líquida imponible con beneficio para los socios del 50% por reinversión. A diferencia del anterior régimen, los socios tributan por retiros efectivos, con derecho al 65% del crédito. La reforma modifica el artículo 100 del Código Tributario respecto al término elusión, considerado como aquella planificación tributaria que apunta a eludir legalmente un tributo, a diferencia de la evasión, que es un acto ilícito para no cumplir con la obligación tributaria. Debido a esta modificación, es que los asesores tributarios debemos ser cautos y objetivos al prestar nuestros servicios a inversionistas. Es el Servicio de Impuestos Internos quien finalmente, a su juicio, dictamina si hubo o no planificación tributaria. El año 2020 se promulga la Ley 21.210, llamada Modernización Tributaria. Esta ley elimina los regímenes del artículo 14A, 14B y 14 TER de la ley y se incorpora el régimen 14D llamado ProPyme, con tasa del 25% con derecho al 100% del crédito, y nuevo régimen general de tributación para grandes empresas, semi-integrado con tasa del 27% y crédito del 65% a los socios y el 100% en el caso que los inversionistas sean extranjeros con tratado de doble tributación. Vale la pena destacar otros puntos del nuevo régimen semi-integrado. Aplica rebaja a la base imponible del impuesto de primera categoría por incentivo a la inversión. Al generar incentivo al ahorro no hay restitución, por lo tanto ofrece una mayor oferta en la rebaja tributaria para los contribuyentes. Se puede anticipar de manera voluntaria a sus propietarios los créditos por impuestos de primera categoría y se elimina el concepto de renta atribuida. Muchas gracias, Susana, por tu análisis. Bueno, mi nombre es Alex Muñoz, soy estudiante de la Universidad Andrés Bello, sede Santiago Los Leones. Les comento que en este análisis, que en el tiempo que tenemos determinado, vamos a contar los puntos principales de la reforma tributaria, considerando que la buena estructura del grupo Ripley, excepto por 4 empresas que se encuentran en el 14D. Los 14A que pasan de régimen atribuido al régimen general 14A, los contribuyentes del grupo deben tener presente que el RAP ya está tributado, el DAN se pasa tal cual, el REC no tributa, por lo tanto el RAP y el REC se van al REC del nuevo régimen 14A y el SAC no tiene restitución en este nuevo régimen. Existe un tema de armonización, que una empresa del 14A atribuida pase al régimen semi-integrado, ya que el RAP que ya pagó impuestos se va al REC de este nuevo régimen con el reconocimiento que ya pagó, por lo tanto puede retirarse en cualquier momento, o mejor dicho, en primer orden, porque son rentas con tributación cumplida.
Si la vamos a remesar al extranjero, como en este caso, no cabe otra alternativa que sea la primera que se retire y va a ser no tributable. Debe retener el impuesto adicional, aunque no debería. Va a tener la obligación de retener el 35% y con el crédito al ejercicio, por lo tanto, el contribuyente del extranjero tiene que pedir esa devolución. Ahora, ¿por qué? Si se debería establecer un proceso de no retener. Puede que más de alguna empresa del grupo le pase este tema, por lo que se genera el problema de cómo se solicita esa inversión del extranjero si no tiene una cuenta corriente nacional o algún método de poder recuperarla. Ahora se debe considerar que las empresas que se ven en 14D, que tengan pérdidas tributarias, no deberían acogerse a este régimen, ya que las pérdidas tributarias del 14D no van a corregirse, por lo que se perdería esa corrección monetaria año a año. Ojo con eso. Los gastos rechazados van a pasar a ser igual que en los 90, pero a la vez existe la modificación del artículo 31, de la cual la depreciación que anteriormente se llevaba a los bienes nuevos y usados, la depreciación instantánea, que sería aproximadamente un año. Eso es el artículo 31, 5 bis. Los bienes nuevos importados hasta 100.000 UF pueden acelerar la depreciación de un décimo, considerando que la gran mayoría de los bienes están a 20 años en el servicio. Por lo tanto, si tengo un bien de 19 años y lo llevo al cálculo de 19 partido por 20, me dará 1 con decimales. Este valor se trunca y en definitiva quedaría un año. La pérdida tributaria, tanto como el gasto de corrección monetaria como para el PPUA, modifica transitoriamente el uso de la disminución según la tabla del año de hoy, del 2020 al 2024 para la recuperación. Las empresas con retiro en exceso en el 14A antiguo pasan al 14A nuevo y por defecto se genera descuadratura del RAI, y este retiro es imputado, por lo que se debe evaluar distintas alternativas para poder frenar la tributación de la empresa, ya que aunque no tengan rentas quedan descuadrados y tendrían que tributar, ¿ya? Ahora, las reinversiones y el Fondo de Utilidades Reinvertidas, más conocido como el FUR, se sigue manteniendo. Pero aquí viene un punto importante. Las ventas de acciones y derechos que estaban en 14A y pasan al nuevo 14A, este RAP hubiera podido ser una deducción de mayor valor proporcional a la participación que se haya tenido de la empresa. Así que hay que analizar muy bien ese tema, ¿ya? Todo esto lleva a poder analizar con mayor énfasis las situaciones, ¿ya? El impuesto sustitutivo con la tasa del 30 anteriormente había una ley que tenía dos, ¿ya? El mínimo y la tasa máxima. Por eso hay que tener cuidado al remesar los dineros al exterior. Vuelvo a insistir, el caso que estamos viendo para los inversionistas extranjeros. Y ahora con el beneficio, paga el impuesto sustitutivo que se lleva a la renta con una tasa del 30. Por lo tanto, igualmente sería beneficioso para ellos, ¿ya? Se debe tener además un cuidado en las sociedades de inversión por el tema de los retiros, que pueden ser desproporcionados. En este caso estamos ya llegando a la cabeza de todo el grupo, ¿ya? Que hoy los retiros desproporcionados van a existir nuevamente, ¿cierto? Porque cuando se encuentran relacionados los servicios se pueden impugnar. Y esto puede llegar a pagar un 40% por el artículo 21. Y es por esto que se debe revisar la estructura, que no se esté cumpliendo esta norma y que se tribute por el incremento patrimonial que corresponde. Eso significa que los porcentajes de cada uno de los socios sean distribuidos acorde a lo que corresponde dentro de su porcentaje patrimonial. En muchos países de la OCDE existen las tributaciones familiares. Entonces, el caso de acá no es así, ya que si dos personas, ¿cierto?, hacen un total de 10 millones de pesos y se reparten 5 y 5, si eso se lleva al global complementario, estaría pagando una tasa mayor a la que podría pagar una persona con 10 millones. Así que ojo también con ese punto, ¿ya? Y las sociedades anónimas de inversiones del grupo
por el tipo de ingreso que son los dividendos. Quedan obligadas al régimen 14A general, y por lo tanto cuando una empresa del 14D envíe ese retiro, la va a contaminar. Por lo que una de las buenas opciones que se podría dar para el grupo es que esas empresas, de cierto modo, fueran absorbidas, que existieran fusiones con respecto a esas empresas 14D, o simplemente esa empresa 14D ajustarse y llevarse al nuevo régimen 14A, ya que si no fuese así, esos créditos pasarían a ser castigados. Analizando el caso de los inversionistas, concluimos lo siguiente. Para la persona natural japonesa, existe un tratado de doble tributación con Japón, lo que no lo exime de la aplicación del impuesto adicional pagable en Chile. El inversionista de nacionalidad japonesa, al contar con el tratado, podrá utilizar el 100% del crédito de impuesto pagado, a diferencia de los inversionistas extranjeros que no cuenten con un tratado de doble tributación, que podrán utilizar solamente el 65%. Persona jurídica, en este caso, de Honduras. Chile no cuenta con un tratado de doble tributación con Honduras, y el artículo 10 de la Ley de la Renta chilena indica que deben pagarse impuestos por los ingresos que provengan de bienes situados en Chile o de actividades desarrolladas en él, cualquiera sea el domicilio o residencia del contribuyente, además del impuesto adicional. En compensación al punto anterior, Honduras se rige por el principio de renta territorial, es decir, grava únicamente los ingresos generados dentro del territorio hondureño, dejando atrás el principio de renta mundial. Por lo tanto, solo está obligado a tributar en Chile. Para este inversionista, el hecho de que no existe un tratado de doble tributación no le afecta, puesto que el beneficio viene dado por la legislación del país de origen. Esto hace conveniente que él invierta en cualquier país, incluido Chile. Para el caso de la persona jurídica nacional, su tributación dependerá del régimen optado, ya sea un 27% para el caso del semi-integrado o un 25% para el régimen ProPyme, tal como indicamos anteriormente. La modernización tributaria busca incentivar la inversión al incorporar la depreciación instantánea y acelerada. La ampliación del límite de ventas para incorporarse al sistema ProPyme juega un rol importante para la clase media, favoreciendo con una menor tasa de tributación y crédito de impuesto primera categoría de un 100% para este grupo de empresas. En el presente, la economía mundial se ha visto afectada por la crisis de la pandemia, pero además en Chile, el estallido social, el retiro del 10% de los fondos de la AFP y un futuro plebiscito generará una crisis aún mayor, y los beneficios tributarios que nacen de la modernización mitigarán algo el daño o incentivarán a las micro y medianas empresas a emprender nuevamente. La incertidumbre política social no hace a Chile un país atractivo para la inversión. Es por ello que el Estado ha buscado la forma de incentivar y motivar el desarrollo, incorporando en la modernización una carga tributaria equilibrada, incluso para los extranjeros que no están vinculados a tratados de doble tributación. Buenas tardes, en esta cápsula les hablaré del impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, cuya norma financiera es la NIC 12 para IFRS Full. Una de las grandes dicotomías que presentan las normas internacionales de contabilidad es que no afectan los aspectos tributarios y en consecuencia se producen diferencias entre la base contable y la base tributaria. Por ejemplo, el principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras. La norma no da los lineamientos para calcular el impuesto que una entidad debe pagar. La NIC 12 entrega los lineamientos para reconocer y tratar los impuestos a las ganancias en los estados financieros. Estos se calcularán con la base en las leyes impositivas del país en el cual la entidad debe cumplir con sus obligaciones tributarias. Esto quiere decir que no es propiamente tal de Chile, sino que también aplica para todo el mundo. Entonces, el impuesto corriente corresponde al periodo presente y a los anteriores. Sin embargo, el impuesto diferido tiene que ver con el futuro, es decir, los impuestos que por diferencias temporarias se pueden calcular para que produzcan una diferencia en un impuesto a pagar o un impuesto a recibir, dependiendo de si es la base favorable o en contra. Entonces, como dijimos, un impuesto diferido es un impuesto por pagar que puede ser imponible
o por recuperar, en este caso deducible, en periodos futuros como resultado de transacciones anteriores. Una vez determinado esto, se generan activos por impuestos diferidos, que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias deducibles. La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores también es un punto en este momento. Y la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Por otro lado, tenemos pasivos por impuestos diferidos. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros y están relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Estas diferencias temporarias, imponibles o deducibles, son el residuo entre el valor contable de los activos, pasivos y sus bases tributarias. Si la entidad espera que el tema afectará a las futuras ganancias sujetas al impuesto. ¿Cuáles son las etapas para el cálculo de este impuesto diferido? Primero, se debe determinar las diferencias entre la base tributaria y la base contable. Luego, determinar cuál de ellas corresponden a impuestos, ¿cierto?, que son imponibles, y cuáles son diferencias futuras deducibles. Luego, se debe multiplicar por la tasa vigente del impuesto, en este caso en Chile es un 27%, que se espera que aplique al momento de ser imponible o deducible. Determinar si se contabiliza un impuesto diferido al estado de resultados o al patrimonio. En Chile es habitual que sea al estado de resultados. Hay muy pocos casos en los que sea al patrimonio. Los activos por impuestos diferidos, en este caso de Ripley, que es la empresa que estamos analizando, fueron producidos por diferencias temporarias deducibles. Lo anterior ocurre por dos motivos. Por un lado, los activos financieros fueron menores a los activos tributarios. Y por otro lado, los pasivos financieros fueron mayores a los pasivos tributarios. En el caso de los pasivos por impuestos diferidos, de Ripley nuevamente, estos fueron producidos por diferencias temporarias imponibles, al igual que los activos ocurren de dos maneras. Por un lado tenemos los activos financieros que fueron mayores a los activos tributarios, y por otro lado los pasivos financieros que fueron menores a los pasivos tributarios. Los dos grandes conceptos que intervienen en el impuesto diferido de Ripley son, por un lado, la aplicación de la NIF 16, que corresponde a los arrendamientos, también llamados leasing, y la reclasificación de las pérdidas tributarias, que son las pérdidas acumuladas en el tiempo. Bueno, en apremio al tiempo que tenemos para poder hacer el video, les comento que con respecto a la ley FATCA, el decreto 418 y la ley 19.913, pueden encontrar todo el detalle en el informe que hemos entregado y preparado para ustedes. Así que muchas gracias y esa sería nuestra presentación. Buenas tardes.